Muy buenas, bienvenidos a Nexus 8. Hoy vamos a hablar de El Señor de los Anillos, la versión de 1978 que dirigió Ralph Bakshi. Y tenemos con nosotros a don Ricardo Ibars. Hola, muy buenas. Otra vez, encantado de estar aquí. Pues perfecto. Tenemos o hay una especie de mentalidad que tienen los adultos, entre los que yo no sé si incluirme, que hace que cuando se piensa en dibujos animados siempre estemos pensando en programa infantil. Eso ha llevado a la curiosa situación de que ahora ya van varias generaciones que se han criado viendo Los Simpsons como si fuera un programa cualquiera para niños, con la barbaridad de guiones y de cosas que pueden salir absolutamente para adultos en esa serie. Y mucho antes de que aparecieran Los Simpsons en 1989, a finales de los 70, existió esta película que ya venía con unas películas anteriores del mismo director que rompían con ese canon de que el dibujo animado tenía que ser solo para niños y, eh, y bueno, era absolutamente para adultos, porque ¿por qué no? ¿Qué problema había para que los dibujos lo que estuvieran expresando fuera algo para adultos? Hizo tres o cuatro películas antes de esta que directamente eran más de dibujo, por decirlo de alguna manera. Pero en esta ya directamente la misma estética y todo incitaba solo a que fuera para adultos. Pero aún así, es de esas películas que a nosotros de niños nos dejaron ver porque era de dibujos y menudo trauma cogí yo por lo menos con esta película. ¿Quieres hablar un poco de Ralph Bakshi? Tú eres Sí. amigo de él eres amigo de él en Twitter, ¿no? Bueno, yo lo sigo en Twitter, ¿no? Y entonces el hombre pues va publicando muchas cosillas, muchos fotogramas de eso del Señor de los Anillos, sobre todo del Señor de los Anillos y de Tigra, que son las dos obras que tiene como más famosas y también se nota que les tiene más cariño, ¿no? Pues nada, es un señor que tenía un empeño por hacer animación para adultos, o sea, que quería cambiar un poco el concepto ese del cine de dibujos animados y sacó una película que tuvo pues relativamente cierto éxito, que fue El Fritz, gato el gato. Fritz. Sí, aquí la titularon Fritz, el gato caliente, que está basada en un cómic de Robert Crumb, que es un dibujante de cómics underground. Y bueno, pues está ambientada en una Nueva York. Es un gato, pues eso, es un gato putero. Hay sexo, hay drogas, hay de todo. Y yo no la he visto entera, he visto trozos, Sí. pero no la he llegado a ver entera. Luego creo que tiene otra que se llamaba algo de Traffic Jam o algo así. Heavy Rain es No, la Heavy, segunda. eso, Heavy Traffic, me parece que se Heavy llama. Traffic, eso, he dicho Heavy Rain es Heavy un Traffic. videojuego. Y luego la de Wizards, que aquí lo titularon Los Brujos de No, la Guerra. antes va Kunskin, creo es que lo he estado mirando antes. Sí. Y luego la de Y Wizards, la que dices tú. sí, que yo Wizards sí que la he visto. Esa sí que Sí. la vi porque esa sí que la llegaron a echar alguna vez. Mm. Y bueno, es un poco curiosa porque es una película como muy experimental. También donde empieza a experimentar un poco con la rotoscopia, que es el sistema que emplea aquí. Ujú. Y un argumento un poco también un poco extraño porque mezcla ahí como magia, ciencia ficción, estilos de Sí. dibujo diferentes. Yo en su momento no la entendí, esa sí que no la entendí mucho. Es Y bastante rarita. es bastante rarita. Y luego Mm. ya hizo el empeño, pues bueno, tenía mucho empeño en adaptar El Señor de los Anillos, que había habido varios intentos por llevarla al cine, pues uno incluso pues por los Beatles, Sí. que la habían querido llevar al cine, y otro por John Burman. Sí, Stanley Kubrick que se lo propusieron. Sí, Es que hay mucha historia con lo de la. claro. Y John Burman al final pues no la hizo y hizo Excalibur en su lugar. Y al Mm. final el proyecto acabó pasando y recayendo en las manos de Baxi, que es el que propuso, porque sobre todo había un problema de presupuesto, de cómo llevar la Tierra Media al cine en aquella época. Y Ralph Bakshi propuso, pues, ¿por qué no hacerla en dibujos animados? Y Sí. entonces contactó con la hija de Tolkien y parece ser que llegaron a un acuerdo y de ahí se llegó a hacer la película. Sí. Es que el Señor de los Anillos no fue un éxito en Estados Unidos, cuando recién editada, quiero decir, porque me parece que solo se hicieron 1500 copias en la primera edición allí.
y triunfó más tarde, en los años 60, si no Sí, sí, recuerdo sí, mal. sí, sí. Y a partir de ese momento ya se dijo lo de llevarlo al cine. Y estuvo la idea rondando durante 15 o 20 años, de lado a lado. Yo he leído eso que se le ofreció o se le preguntó a Stanley Kubrick y dijo que Sí, eso sí. era imposible de adaptar. Y básicamente era lo que has dicho, el problema siempre era que era una obra inadaptable, no había medios. Hasta que Peter Jackson tuvo los medios en el año 2000, pues era como algo bastante Sí. inviable. Entonces, pues bueno, dibujos animados. Lo que pasa es que no son dibujos animados, por lo menos no lo son solo. Ralph Bakshi se viene a filmar a Madrid. Ostras, no me acuerdo cómo se llama el castillo que hace del abismo de Helm. El castillo de Belmonte, que está en Es el de Cuenca. Belmonte, ¿no? Sí, 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 En sí. Cuenca. Hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí. Es el de Belmonte, sí. Pues eso, vinieron aquí a filmar y claro, la gente dirá, pero si es de dibujos, es que claro, es lo de la rotoscopia que has dicho. La rotoscopia era filmar en acción real y luego utilizar las imágenes que se habían filmado para hacer una especie de calco encima y dibujar sobre la escena grabada. Aquí es uno de los aciertos o de las cosas más curiosas que hacía Ralph Bakshi, pero también es una de las cosas que me pone más nervioso. ¿Por qué? Y ya entramos así en la película propiamente dicha. Bueno, espera, bueno, simplemente decir Sí, que Ralph Bakshi, aparte de cuando llegó al Señor de los Anillos, su carrera continuó con Tigra, que sí. probablemente es su mejor película. Hizo Hey Good Looking, American Pop, American Pop, American Pop. Cool Hizo World, dos o tres más, ¿perdona? Cool World, ¿no? La de. Sí, y luego Cool World en el 93 Sí, creo que es la que hizo con Kim Basinger y Brad Pitt eso y es. Gravel Bain. Y luego hizo alguna serie para televisión, alguna cosa, pero básicamente dejó de dirigir. Y lo que le hace más famoso es, aparte de que era cine para adultos en dibujos animados, era lo del rotoscopio. Y entonces en El Señor de los Anillos es como si hubiera tres, cuatro maneras de filmar. Por un Claro. lado, hay dibujo tradicional. Hay dibujo tradicional. Este hombre había trabajado en Tiny Toons durante muchos años. Luego está lo del rotoscopio propiamente dicho, pasado completamente a dibujo. O sea, han cogido los movimientos de una persona y los han dibujado encima. Y luego hay esa mezcla que hace que dibuja encima de los fotogramas, pero solo dibuja encima del fotograma y se sigue viendo la imagen real ahí. Claro. Y aún creo que hay algo. Ah, sí, luego utiliza la sobreexposición muchísimo. O sea, esa especie de darle al negativo la vuelta para que Sí. salgan los bordes, que ahora lo tenemos en los efectos de cualquier teléfono y esas cosas. Y entonces, claro, al final la película es una amalgama de tipos de imágenes, de tipo de animación y de tipo de maneras de. O sea, en la misma escena te pueden aparecer tres, cuatro maneras de Claro. contarlo. Sí. Y eso es lo que a mí me saca a veces del todo y otras veces no tanto de la película. Te quería preguntar qué te parece como adaptación de las novelas. A mí, como adaptación de las novelas, me parece buena. Es decir, el guión, se ve que al principio el propio Baxi hizo un tratamiento del guión, pero que no era muy aceptable, no era muy bueno, no gustó tampoco mucho a la hija de Tolkien, por lo visto. Y entonces contrataron a Peter Beagle, que Peter Beagle es un escritor de fantasía, también experto en Tolkien, y que es muy famoso porque tiene una novela muy famosa en todo el mundo de la fantasía que es El último unicornio, que fue Buena. publicada por Martínez Roca y que luego fue adaptada también a película de dibujos animados, que también viene en el cine, con música del grupo América. y, y Peter Beagle yo creo que hizo una buena síntesis del guión, era muy complicado pues, sintetizar todos los tres novelones que son de Tolkien, pero la síntesis que hace dentro de lo que cabe es muy buena. De hecho, yo creo que el guión de Peter Jackson copia bastantes cosas del guión de Beagle. De hecho, pues una de las primeras decisiones, y yo creo que más inteligentes que tiene el guión, es empezar la película por la historia del anillo. Claro. Porque, claro, el libro no empieza por ahí. El libro empieza con la fiesta de cumpleaños de Bilbo y no te cuenta.
la historia del anillo, no sé si es hasta el capítulo tercero o cuarto, que es cuando Gandalf vuelve otra vez a la comarca, se encuentra con Frodo y entonces en una cena que tiene ahí le cuenta toda la historia del anillo. Pero claro, cuando llega ese momento muchos lectores han abandonado el libro, que eso a mí me lo han contado muchos, que no pasan del primer Mm, capítulo de la fiesta de cumpleaños. Entonces yo me imagino que mm, empezar la película con la fiesta de cumpleaños y posponer lo del anillo hasta después era un poco también arriesgarse a que la gente dijera, ¿esto qué es? Y entonces empieza con ese prólogo contándote la historia del anillo para después ya pasar. Eso es una decisión para mí muy inteligente y que el guión de la película de Jackson copia. Y luego eliminar determinados pasajes. Es curioso que las dos versiones eliminen lo de Tom Bombadil, ¿no? O eliminen el episodio de los túmulos, por ejemplo. También lo eliminan completamente las dos. Y prácticamente el desarrollo del guión es muy parecido y digamos que el guión de Beagle cuenta lo mismo que cuentan las dos primeras películas de Jackson, pues que son 2 horas y pico cada una, casi 3, y lo cuenta en 128 minutos, con lo cual está mm. bastante bien sintetizado. Y están los elementos principales del libro, están bien reflejados, ¿no? Yo creo que el guión a mí me pareció bueno. Claro, tienes que conocer también previamente algo de la obra de Tolkien para entenderlo todo bien, pero yo cuando la vi de Ah, crío, aunque pues seguramente hubo cosas que se me escaparon, pero a mí la película como me fascinó tanto, ya digo que yo salí del cine encantado. sí. A ver, yo lo que pasa es que lo has dicho en la última frase. Esta Sí, película es fallida, sobre todo porque cualquier persona que no sepa nada de Tolkien es incomprensible. Aparte de que obviamente no acaba. Es una película que es fallida como película en sí. O sea, una película no tenía por qué tener ese... O sea, no tienes por qué saberte ya la historia antes de entrar al cine, ¿no? Para entender lo que pasa en pantalla. claro. Si no te lo están contando bien, si no lo entiendes, pues entonces la película tal cual como unidad no funciona. Otra cosa es que como fans de las novelas o que te las hayas leído y lo conozcas, eh, pues entonces sí que claro, que lo aprecias y te guste. Entonces, yo la película, más que bien adaptada como una película bien adaptada, una obra sobre la novela, que no me lo parece del todo por lo mismo que te acabo de decir, lo que sí que es cierto es que, digamos que si lo vas cogiendo por partes, sí está bien adaptado. Me explico. Aparte de que obviamente sí, hay que cortar. ¿Cómo no vas a cortar a Bombadil si no aporta Sí, 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 absolutamente sí, nada a la nada, historia? claro. Si eso fue una coña casi de Tolkien a sus hijos. Y lo de los túmulos no es donde aparece otra vez Tom Bombadil a salvarlos, ¿no es ahí? Sí, 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 Pues, exactamente, pues sí. estamos en el mismo trozo de la novela. O sea, eso es obvio que hay que quitarlo. La fiesta de Bilbo, pues ya sabes que a este hombre le gustaban los hobbies y se tiró escribiendo sobre ellos tiempo y tiempo hasta que se le vio de aparecer la idea de, mira, voy a continuar por aquí. Porque da la sensación, siempre me lo ha dado, de que por mucho que digan que Tolkien lo tenía todo planificado, escribía a salto de mata. Habrá cosas que no, pero el principio del Señor de los Anillos te da la sensación todo el rato. O sea, ¿por qué tardas tanto en arrancar? O sea, Claro. hoy en día vamos, sería insufrible empezar una novela que te empieza el guión en la página 80. Sí, 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 sí. Entonces, por eso lo de que lo quiten. Eso es lo de Tom Bombadil. Entonces, claro, es un acierto, está muy bien y efectivamente el Peter Jackson hace lo mismo. Entonces, hay muchos aciertos de muchas cosas que dices, ostras, mira, esto lo cuenta así y mira, lo ha sacado en un momento con dos imágenes, te lo cuenta. Entonces, eso está así. Otra cosa es que yo lo vea algo inconexo, porque muchas veces no te das cuenta porque nos sabemos de memoria las novelas y la historia. Claro, Pero claro. si no te lo supieses, hay veces que dices, ¿y este de dónde ha aparecido? ¿Este por qué le habla así? ¿Este por qué...? Es un poco eso. Y nada, solo quiero decir a ver, que me voy afina ahora. Que Peter Jackson a mí me da la sensación de que, como cualquiera de... A ver, los que sean jóvenes no lo saben, pero el único referente fílmico que teníamos del Señor de los Anillos era esta película. Entonces, él, como nosotros, la habría visto y se la Seguro. habría, vamos, ni sé las veces. Y aparte de escenas obvias que copia, da la sensación de que tenía la película y tenía los libros. Y Claro, utilizaba las dos cosas. Y claro, claro.
Es que claro, le venía muy bien para Claro, decir, mira, perfecciono esto y ya está, pero la idea ya la tenía otra persona. sí, sí. A ver, Peter Jackson tenía también otra ventaja, y es que contaba con la posibilidad de hacer 3 películas. Sí, claro. Claro, y entonces eso, y con un metraje, pues bueno, más extendido. Yo me imagino que, eso ya no lo sé, pero yo me imagino que Baxi, cuando fue con el proyecto, primero que le dirían que 3 películas que Nanai. Y Ujú. luego que, claro, dices, y hacer una película de dibujos animados de 3 horas, pues tampoco, para lo que se estiraba. Entonces, tuvo que comprimir, pues el proyecto de la idea era hacerlo en 2 películas, y además, uy, Sigue, espera. No, que no le he apagado. Dime. pues eso tuvo que comprimir para hacerlo en 2 películas, que la primera película además tuviera una extensión que no fuera excesivo, porque claro, película de dibujos animados. Entonces, hacer una película de dibujos animados de más de 2 horas ya era en sí Ujú. una temeridad. Y hacer además que terminara de una forma un poco conclusiva. Entonces, por eso tuvo que cortarla después de la batalla de Helm para darle más o menos un cierre. Que luego tuvo. Entonces, era una serie de dificultades añadidas que Jackson no tuvo. Sí. Entonces, claro, y tuvo hay que sintetizar cosas. También sintetiza personajes, el guión de Beagle, que también lo hace la de Baxi. Por Ujú. ejemplo, Legolas en la película de Baxi es una amalgama de 2 personajes, de Glorfindel y Legolas. Glorfindel, gran película de 007. Y, y claro, en la de Jackson lo que hace es que aprovecha para meter a Arwen, ¿no? En ese. Sí, pero eso ya es otra historia Eso es de otra Peter Jackson. historia. El día que hablemos de él, que va a ser largo y tendido, Claro, ya porque. hablaremos de de sus manías con los elfos. Bueno, claro. Y a mí, por ejemplo, hay cosas que del guión de Jackson, pues tampoco me gustan. Pues eso, el tener que potenciar la historia de amor, que son un poco imposiciones de Hollywood, pero que Baxi. De Hollywood y de su mujer, pero lo que te digo, Claro. el día que hablemos de Peter Jackson ya hablaremos de estas cosas O porque... meterle el sentido del humor, convertir, por ejemplo, a Gimli en el personaje gracioso de el alivio cómico de la película, que Mm, no es en el libro, y por supuesto en la película de Baxi no está para nada. La película de Baxi es una película que es para adultos, que a pesar de ser dibujos animados, pues no tiene práctica, sí que tiene alguna gota de humor muy, muy ligera, pero es una mm. película muy oscura. A ver, tiene un personaje que convierten en humorístico aquí, que es Sam. Sam. Sam Sí. Sagat Gamgee es directamente ya el dibujo es cómico, lo ponen muy bajito Y y la todo el voz, rato ¿no? es el gracioso. Incluso cuando están en las minas de Moria, que va a abrir el libro Gandalf para leer la historia de Sí, sí. Durin, ¿no? Era. Mali. Y le da el aire en la cara al muñeco y pues eso son cosas cómicas, que es el único personaje que hay. Creo recordar que en la novela Frodo efectivamente es más alto que los otros hobbits, ¿no? Que dicen que para hobbit es más Sí, alto. sí, Porque es correcto. una cosa que sí hacen aquí, Sí. que como son personajes dibujados, es más alto que Merry Pippin y Sam. Y Sam. Y sin embargo es muy curioso que como el enano lo han cogido de una persona real, no cogieron un enano ni una persona bajita, y el enano es casi tan alto como Legolas, que es un fallo. Y dice, pues vaya enano, que os habéis cascado. Sí, 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 eso sí que es cierto. Sí. Bueno, que me voy un poco de madre. Los personajes, a mí me gustan en general cómo están adaptados. Me hace gracia que la estética de los años 70, incluso principios de los años 70, está bastante clara en la película, porque tú ves, por ejemplo, el peinado de Legolas, es el peinado con raya en medio, típico que se llevaba en aquella época. Es el típico peinado que llevaba Jan Michael Vincent, el actor este de Sí, 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 sí. Esclavago, lleva el mismo pelo. Sí, sí. Y es un poco el pelo que lleva luego el Flash Gordon Sí, de los 80, sí. claro, los Sí, pero 80 el pelo de. era muy de los... A ver, luego se llevó más corto, pero sí con esa melenita, sí, Sí, venía una un poco de melena la así. época... Que Exacto. Flash Gordon no llevaba melena, se la pusieron porque en los años 80 y estaba de moda ese tipo de melena, sí, sí. Exacto. Y el que es muy horrible, y mira que han dibujado un tío así grandote, el Aragorn, que le ponen un pelo con una especie de... como si fuera un Elgan Boy, así, una melenilla así, y luego raya de lado y peinado así. Es un pelo muy feo, muy Sí, feo. Pero, bueno, y los peinados de los hobbits, que parecen todos como una especie de esponja sí, grande, sí, 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 así. sí, sí.
que es muy también de esa época. Me hace gracia lo de los peinados, pero en general los personajes me parece que están bien dibujados, quiero decir que están bien, no bien dibujados, que están bien elegidos. Sí. Choca un poco la estética de, por ejemplo, de Boromir, ¿no? Que lo ponen como una especie de guerrero vikingo con esos cuernos, esas pieles. Sí, es Pero que esa es bueno, la idea esa es la idea de Tolkien, lo que pasa es que no tan obvia. no tan Si tú, obvia. los jinetes de Rohan y Gondor, aunque los sitúe en el sur, Sí, están sí. inspirados en Los los nórdicos. vikingos. Sí, más los Claro, de Rohan que los de Gondor, pero sí, sí, es son la misma esa idea. sangre, ¿no? Sí. Y yo a Aragorn me resulta curioso porque a veces lo veo y tiene rasgos como un poco cherokees o Mm. de indio, ¿no? Con ese perfil un poco así tallado, pero que le pega muy bien al personaje porque en definitiva es como un montaraz, ¿no? Como o en la película dicen un montero. Sí, cierto. Pero le pega muy bien y me pega también ese aire maduro. Porque, claro, Aragorn en el libro de los Señores Años representa que tiene ciento y pico años. O sea, su personaje. Sí, sí, es Porque un acierto. los Dúnedain viven mucho tiempo y yo ese aire madurez. Sí que un fallo que veo es que veo muy parecido el diseño de Aragorn y el de Elrond. O sea, cuando luego sale Elrond, las caras son prácticamente idénticas. O sea, A ver, es más joven, más sí, pálido y pero se parece mucho el sale dos diseño. minutos. Sí. Sí, perdón, sí que se parece, sí. Pero el Yo, diseño de los personajes sí, a mí me gusta mucho. a mí me gusta. Hay cosas que también, pues, digamos que no sabían de dónde tirar, porque Gandalf parece el mago Merlín o Sí, 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 sí. parece de Disney completamente. Sí, Merlín el Encantador, ¿no? Tiene un poco de eso. Exacto. Saruman, pues, un poco de ceño de cabreo, pero lo mismo, una melena enorme, blanca y poco más. Y los demás, pues sí, yo los veo más o menos bien cogidos. En cuanto a mí voy a retomar lo del miedo, porque realmente de diseño lo que más me gusta de la película son los Nazgûl. Sí, 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 correcto. Y son súper sencillos. Y marcó mucho. Es que, claro, así como en la película, bueno, primero digo lo de los Nazgûl. Los Nazgûl me gusta mucho el movimiento. La elección de hacer como que eran cuerpos torturados, que a pesar de estar ocupando cuerpos, estaban torturados. Por eso esa manera de andar que no Sí, pueden sí, casi cuando bajan renqueante. del caballo, renqueante, que da muchísimo miedo y mucha grima. Eh, pues quitando eso, o sea, quiero decir, con eso, que pues, me parece un acierto. Sin embargo, hay otras elecciones para los movimientos en la película que me ponen muy nervioso. Yo no sé a quién contrataron para hacer la filmación de, por ejemplo, cuando Gandalf hace espavientos con los brazos. Es de una exageración, que, pero es como, porque tal y no sé cuántos y tal y no sé qué, está Sí, todo el sí, rato sí. haciendo así. Claro, dices, vamos a ver. No, no, es como Sí, muy. pero exagerado y se le salen los ojos, que también que dices, Sí, a ver, que no es para tanto. Y eso lo contrastas con la seriedad con la que hacen a Gandalf de Jackson y dices, yo creo que vio eso y dijo, voy a calmar los nervios. Y a mí me da la sensación de que esas cosas las hace para que se vea un movimiento en pantalla. Porque a mí, de hecho, no me gustan los dibujos que son demasiado hieláticos, demasiado estáticos, cuando se mueve la boca solo y el dibujo está quieto. O sea, que pasa mucho en animes de bajo presupuesto. Eso no me gusta. Entonces, aquí es al revés. Si tú, por ejemplo, ves el cumpleaños de Bilbo al principio de la película, es como si fuera un bicho moviéndose. O sea, todos los muñecos que hay en pantalla están haciendo así. Sí, 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 sí. Y dices, ay, yo qué sé, como si hubiera una escolopendra o un gusano ahí tirado y se estuviera moviendo, ¿no? Entonces, claro, no es nada realista. Y en principio lo del rotoscopio es para buscar el realismo. Y en ese sentido no lo consiguen. Entonces, en el caso de los Nazgûl me gusta mucho. Pero en el movimiento sobre todo de hobbits y cuando hay el concilio de Elrond, lo mismo, hay una toma desde arriba que parece una serpiente moviéndose. Todo moviéndose, toda la escena moviéndose a la vez. Claro, eso no es natural. Por lo demás, los movimientos me gustan, dime. No, es que eso que decías, comentabas un poco al principio. Baxi en el fondo tiene mucho de cineasta experimental, ¿no? Es decir, ya Wizards era muy experimental y aquí se intenta contener un poco, pero sigue siendo muy experimental. Entonces lo que está haciendo es experimentar con distintos tipos de animación
diferentes a ver cómo le queda. Y eso es lo que al final hace que, pues un poco, es decir, porque todo lo que te comentas de la fiesta de Bilbo es verdad, es un tipo de animación que casi parece más al tipo de animación que luego que hacía el estudio Rankin Bass, que son los que hacen Sí, después los otros, hacen el Hobbit, la película del Hobbit, que es anterior, por cierto, hay una película de animación del Hobbit que es del año sí. 77, que es un año anterior a esta. Y luego hicieron una continuación de Espuria del Señor de los Anillos, hicieron El Retorno del Rey, hicieron también El Último Unicornio y El Vuelo de los Dragones. Y todo el diseño de los hobbits y de esa fiesta de Bilbo imita mucho ese estilo de animación que dices tú, que parece que se mueve todo y demás. Luego, es verdad que está intentando ser muy dinámico. Gandalf es un personaje muy exagerado, está todo el rato, a veces pega incluso unas medias vueltas que hace Sí, sí. sin venir a cuento, ¿no? Se da la vuelta, hace, oh, y hace así. Mm. Y es un poco demasiado exagerado yo creo que es por el propio personaje que lo quiere hacer así, ¿no? Pero sí que está experimentando incluso con distintos tipos de rotoscopia. La rotoscopia a veces funciona más bien cuando va sola, cuando tú no la ves claro, en la fiesta en la posada de Brie. Bueno, Pues ahí es muy, muy bestia. Yo creo que es claro, de las escenas más que cruje más. choca mucho porque, claro, ves a personajes que son casi personas reales, que se nota que han dibujado por encima. Incluso hay algún actor incluso reconocible, porque hay uno de los personajes que están ahí en la posada de Brie, que es un enano, Mm. que yo creo que es un enano de los de Willow, uno de los actores que sale en Willow. El que hace de amigo de Willow está ahí moviendo. Ostras, pues mira, ahora que lo dices. Sí, sí, que está por ahí pululando, ¿no? Entonces se les reconoce. Y claro, entonces tienes a esos y a los hobbits, que están animados con el estilo de animación y choca Sí, mucho. sí. Sin embargo, cuando la utilizas solo con los Nazgûl, por ejemplo, o los orcos, pues en esos momentos funciona muy bien, porque además les da esa otra textura que hace que sean más terroríficos. A mí los orcos de esta película dan mucho, para mí también dan mucho miedo, solamente se ven ojos rojos y dientes y dan mucho miedo, y los Nazgûl también. Los Nazgûl dan miedo tanto cuando son más animación, que es cuando van con la capucha, y además es un diseño perfecto, solamente se ve la capucha y unos ojos rojos, ¿no? Y ellos renqueando y el ruido que hacen y demás. Y luego cuando se quitan las capuchas, que tienen esos cascos, esos harapos, Sí. también dan bastante miedo. A mí, por ejemplo, siguiendo con los diseños, en cambio hay algunos diseños que son horrorosos. A mí hay un diseño que es lo que menos me gusta de esta película, y es el Balrog. El Balrog, Oh, no sé a quién se le ocurriría ese diseño, un tío haciendo así. pero con una especie de cabeza de león, que parece un león. Sí, es una cabeza de león. Sí, Si lo paras, es una cabeza de león. No sé si cogerían un peluche enorme, no sé sí, qué. o pues, sí, es que parece que hayan cogido eso, el león de la metro, y le hayan puesto ahí. Y es un diseño muy poco intimidante. Es uno de los momentos peores de la peli, sí. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, el diseño del Balrog de Jackson, ese sí que es evidentemente netamente superior, que es lo que todos imaginamos con Balrog. A mí el Balrog de esta película Mm. me parece muy, muy ridículo, ¿no? Entonces, sí, pues bueno, tiene a veces diseños que fallan. Y luego lo que tú dices, lo que choca es eso, que esté utilizando tantas técnicas de animación a la vez. Era para haber dicho, bueno, a ver, Cálmate. ya sabemos que quieres experimentar, pero córtate un poquito. A mí sí, la escena esta que has dicho, por ejemplo, de la taberna, ahí sangra. O sea, ahí directamente es que, Claro, claro, claro. Porque, es que parece que esté, pues simplemente le habían puesto un filtro a los tíos para que salgan del fondo con los dibujos. ¿Qué otra cosa has dicho? Bueno, el Balrog es muy horrible. Aunque hay ideas ahí bueno, lo de insensatos aquí lo grita ya desde cayendo por el sí, abismo. Pero me gusta cuando se tira Aragorn a intentar cogerlo en el mismo sí, 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 puente sí, y sí, sí, le sí, echa la sí. mano. Esa escena me gusta. Luego hay una cosa que es mucho menos dramática que la otra, es que claro, no se puede hablar de una sin la otra. Sí, Quiero sí. decir que esta película es un poco más pues, de cine de antes. ¿Qué pasa con el cine de antes? Que el cine de antes las cosas se simplificaban y además no sé, las emociones en pantalla no eran tan intensas. En los años 90 todo lo que tiene que ver con la cultura, con la música, con el cine, se dramatiza todo de unas maneras. Todo tenía que ser, veníamos de la alegría de los años 80, que todo era colorido, y al revés, en los 90 tenía que ser tristón y muy intenso y tal.
hasta el extremo de que a veces una cosa divertida dejaba de serla. Y entonces cuando Jackson empieza a hacer las suyas, se nota que viene de todos los noventas porque es súper intensa y sobre todo a veces llega hasta la ñoñez por tanto querer ser épico y emotivo. Y en comparación ves esta, y por ejemplo ahí cuando cae Gandalf, salen fuera y es un momento de, pues vale, ¿hacia dónde vamos, no? O sea, hemos perdido a uno y tal. Es muy curioso, pero aunque parezca mentira, en la guerra real dentro de lo que cabe, eso no quiere decir que no se sientan las cosas y tal, pero estás dentro de una dinámica que se relativizan muchísimo más las cosas. Y en un momento de peligro, aunque sientas mucho una cosa, lo primero es pasar el momento, salir hacia afuera, ir hacia otro Sí, sí, sitio y sí, sí, tal. sí, sí, sí. Y ese exceso que hay, casi excesos le podría decir, en la de Jackson, cuando salen fuera de Moria, que están ahí, uy, y la cámara lenta y el llanto de uno, del otro y tal. El momento que dice Aragorn, levanta los que nos tenemos que ir, que el Sí, otro sí, dice, sí, el sí. Boromir, por Dios, dales un Sí, respiro, dale, ¿no? déjales, sí, sí. Está bien porque se utiliza para mostrar la emotividad y la sensibilidad de Boromir en la película para lo que va a venir después. Pero no es muy real. Es más real lo que pasa en esta otra película, que salen de allí y directamente siguen con las cosas porque, coño, están rodeados de peligros por todos sitios, no pueden tampoco sentarse a llorar, ¿no? Claro, ese momento emotivo viene después cuando llegan a los Lorien, que es Sí, porque eso es un cuando momento de pausa, ahí se ese sienten momento seguros. se sientan y entonces oye la canción de los elfos, que eso están en las dos películas, ¿no? Y que están cantando la muerte, pues les preguntan, ¿dónde está Gandalf? Y pues Gandalf ha caído en... Y entonces, y los elfos hacen el homenaje que le cantan la canción, ¿no? Ujú. A Peregrino Gris, ¿no? De Mithrandir con el nombre. Y ese es el momento en el que por fin sueltan un poco la emoción y echan de menos a Gandalf, pero hasta ese momento tienen que correr y eso está bien. Y otra de las cosas que está muy bien en la versión de Baxi, a mí me gusta mucho los movimientos, por ejemplo, en los combates. O sea, los combates están bien, ¿no? Y Sí. son movimientos muy realistas y con la espada Mm. y están muy bien trazados los movimientos en ese sentido, ¿no? Y con las flechas. Eso estaba muy bien. Lo hace también muy bien en Tigra, que es la siguiente película que rueda Baxi. En esa mejor. Todavía los A combates ver, están mejor. te doy la razón, pero pasa una cosa. En Tigra no hay ninguna referencia en la que te digan que hay 300 tíos en una pelea. Claro, claro. Entonces, sale uno contra uno, no pasa nada. Cuando persiguen ahora no me acuerdo el nombre del personaje, pero da igual. Cuando lo persiguen, que solo son uno, luego otro, es súper realista y queda muy bien. Porque ahí son los momentos en los que mejor consiguen lo de copiar no copiar, coger el movimiento El humano y movimiento. le deben de meter más fotogramas, más dinero, lo que sea. Está muy bien. Sin embargo, aquí en la del Señor de los Anillos, claro, y más además con la comparativa de la siguiente. Yo qué sé, cuando los jinetes de Rohan van a atacar para liberar a Merry y Pippin, ves a cuatro gatos. Cuando les van persiguiendo Aragorn con Legolas y Gimli corriendo, que hay algunos de los escenas más chulas Sí, sí, sí. de eso, de realismo y tal, se les ve muy desolados a ellos, los solitos ahí. Entonces, claro, ni se ven las montañas ni los bosques, no ves nada. Y incluso en la última batalla, la del Abismo de Helm, como está hecha con gente real, no con ordenador, pues hay 300 personas, 500 creo que Sí, había, sí, 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 sí. exactamente. Y quieras que no, pues claro, está muy bien lo de los movimientos, pero se nota un poco desangelado. Claro, claro. Es que es lo que tiene, ¿no? Eh, Cuando tienen que centrarse en el movimiento, lo que dices tú que es muy raro, y cuando van persiguiendo Aragorn y Legolas y Gimli que van Mm. en busca de Merry y Pippin, incluso hay un momento que uno de ellos se tropieza, creo que es Aragorn, que Es algo, sí. se tropieza, que se cae y sigue corriendo y queda muy bien para ser... Se molestaron en dibujarlo y sí, 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 ponerlo a cámara lenta, como se sí, cae y sí, se levanta. sí, sí, o sea, queda muy bien. Pero claro, eso obliga a que los fondos... Eso pasa también en Tigra, ¿eh? Tigra a mí hay una cosa que me parece mejor película desde el punto de vista de animación, que son anillos y más redonda, pero Tigra Mm. tiene un defecto y es que los fondos se centran mucho en la figura humana, en que se parezcan las figuras a los dibujos de Frank Frazetta y que los movimientos estén muy bien, pero Sí. los fondos son muy cutres, o sea, los fondos son... Sí, a ver, yo la de Cada, Tigre no la tengo tanto en la cabeza. sí, cada vez que sale el hielo y que se rompe y la lava y no sé qué, y Mm. es todo muy, muy cutre. Aquí
se nota más la carencia de los fondos hacia el final de la película según van avanzando. Yo me imagino. Es Por el que, a ver, presupuesto. ya llegaremos a eso, si quieres te lo digo ya, pero Pero al principio los fondos de toda la primera parte de la película, la primera mitad, eso es, los fondos son maravillosos. O sea, hay exacto. momentos que están los hobbits pasando por un puente y se ve el paisaje de detrás y es maravilloso. Y luego eso se va perdiendo Mm. gradualmente. Es que es lo que te iba a explicar. Yo creo que esta película funciona hasta que muere Boromir. Hasta que muere Boromir están los fondos, está todo más o menos bien llevado. Pero a partir de ese momento, si lo piensas, está peor filmado, no peor filmado, está todo como más cutre. Sí, Esos fondos tan chulísimos que se ven de Hobbiton, de los sí, sí, bosques, que sí, son sí, sí, sí. dibujados a mano, que te puedes parar a mirarlos, que dices, hostia, qué chulo lo del fondo, ¿no? Que eso no existe, como dices, en Tigra. Eso está todo en la primera parte de la película. Y hasta lo de Boromir, porque realmente la muerte de Boromir también es de las cosas que más me gustan en esta película. Me parece que Sí, está, muy incluso bien. estéticamente, el espacio que hay entre él y los que les van disparando las flechas, cómo le pegan de frente, cómo cae hacia atrás. Toda la escena me parece de lo mejor de la película. De hecho, creo que es de los pocos momentos en los que no me saca nada de la filmación y estoy por la labor y por creérmelo el momento dramático. Pero a partir de ahí es como si se les acabó la pasta o no sé muy bien qué, pero es como esto hay que acabarlo de alguna manera y se nota Sí, un bajón. sí, es que además se encontraron con bastantes problemas porque empezaron rodando con muchos extras, como hemos dicho, se fueron a Madrid y a la zona de Cuenca, al castillo de Belmonte, pero luego debieron tener problemas con los extras y con algún problema debieron tener de presupuesto o se expusieron en huelga o yo qué sé. Y de hecho, muchas escenas las tuvieron que completar utilizando metraje de la película de Alexander Nevsky, de Ah, Eisenstein. sí. Sí, Ostras, eso no lo sabía. sí, sí, y rotoscopiando encima del metraje de las escenas de batallas de Alexander Nevsky. Ostras, eso no lo sabía yo. Y entonces por eso se nota toda esa carencia. Sí, sí, hay escenas que están sacadas de la batalla sobre el hielo y de los caballeros teutones de Alexander Nevsky y demás, y rotoscopiaron encima porque tuvieron problemas de presupuesto y con los extras y demás y no lo pudieron completar como querían. Y se nota esa precipitación de decir, y tenemos que terminar esta película. De hecho, por lo visto, Baxi quería verla continuado un poquito más porque quería haber terminado, quería llegar a haber firmado incluso lo de Ella la araña Ah, con Frodo y Sam, que de o hecho, sea, acabar el libro 2 prácticamente. claro, acabar prácticamente el libro 2 porque termina ahí el segundo tomo y eso no lo pudo rodar y tuvo que acabar directamente con la batalla del abismo de Helm y la victoria y poner esa voz en off, ¿no? De fondo que decía, ya sí terminó la primera no sé qué contra como si fuera ya un final de película. Porque además yo creo que ya tenía Sí, claro que no se iba a hacer sí, una segunda. dice como que ya las fuerzas del mal fueron derrotadas Sí, sí. y aquí acaba la primera Primera, historia. primera gran ¿Esto qué batalla de es? la Tierra Media o algo así, dice, ¿no? Sí, sí, sí. Y te dejan colgados a Merry y a Pippin y te dejan colgados a Frodo Pero y a Sam. No te explican nada y hasta aquí hemos llegado. ya está aquí, pues ya, exactamente. Yo tengo entendido que el estudio en ningún momento le dijo ni de primera, ni de segunda, ni de tercera película. Que fue él el que empezó a filmar sin más y que cuando lo estaba ya haciendo, entonces, al tener la idea de decirlo, ¿no? De que una segunda parte, el estudio vino a decir algo así como, bueno, a ver cómo va Exactamente, sí, sí. y en consecuencia haremos una segunda parte o no. La película fue un fracaso relativo y ahí se quedó. Sí, sí, No, no hubo más. ya Bueno, es, no hubo más. La continuación esa para sí, niños que hizo. sí, el estudio Ranking Bass, sí, sí. Y ahí nos quedamos muchos de la época, muchos de eso que esperando tiempo y tiempo a ver la segunda parte y nunca Mm. llegó. De hecho, cuando fuimos al cine a ver la de las de Jackson, hasta que acaba esto, era todo como una especie de ver mejorado lo que ya conocíamos en imágenes. Fíjate cómo lo ha hecho, oh, qué chulo, pero realmente era todo como mejorar lo que ya había hecho el otro, de alguna manera, porque hay cosas que no están mejoradas, pero era como verlo todo en lujo, ¿no? Había una referencia visual. Y a partir de ese momento no teníamos una otra referencia más que la imaginación y las Claro, ilustraciones.
era bastante curioso. El único personaje de toda la novela, iba a decir, de toda la película que está dibujado íntegramente a mano es Barbol, Ujú. que está influenciado directamente por la tradición que tenía este hombre de los Tiny Toons y esas cosas. Es un Barbol. Además es que, claro, es el que está mejor animado. Sí, 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 sí. ¿Sabes? No hay ninguna tara, está muy bien hecho. A mí me pone muy nervioso, por ejemplo, cuando Bilbo aparece la primera vez, los movimientos de la cara. En 20 segundos puedes ver rasgos de 10 personas diferentes en la misma cara. Porque él hace así y el ojo se queda aquí, ahora se mueve, ahora viene la nariz, ahora la boca, ahora la tuerce. Te dices, madre mía, no lo podían haber hecho más lineal. Mm, yo no sé si es que no querían, porque, a ver, en las películas anteriores de él, los dibujos son como son, que a él le gustaban de esa manera, pero por lo menos tienen continuidad de movimiento. Ahí es un batiburillo de muecas, de cosas, de movimientos, Sí, de sí, la sí, sí, rodilla para sí, sí, aquí, el sí. codo para allá. Ay, Dios mío, me estás poniendo los nervios. Sí, sí, es ese estilo. A mí el diseño de Barbol, por ejemplo, me gusta mucho. A Mm, mí es un diseño que es muy diferente al Barbol que luego hace Peter Jackson, pero es un diseño muy arbóreo y que me gusta mucho, ¿no? Y esos andares que tiene con esas zancadas, esas pisadas. Y era una de las, yo ya he comentado al principio que era una de las imágenes que más se me había quedado grabadas en mi mente infantil de cuando vi la película, era la imagen de ese Barbol llevando a los dos hobbits en las manos, ¿no? Y me gusta. Pero sí que es verdad, es eso, es lo que dices. Al principio, el estilo de animación es un poco raro porque se ve. Es como que las líneas se mueven. Es un ujú, poco como que tiemblan un poco la imagen, ¿no? Y, sí. y es un poco nervioso, sí, puede poner puede poner un poco nervioso y es un poco curioso el estilo de Ujú. animación. Y en cambio, el diseño de Frodo no es así. El de Bilbo sí, y el de Frodo, Exactamente. Frodo, hay, sobre todo en las primeras escenas, joder, hay veces que está muy bien hecho y todo el movimiento es perfecto, la cara, cómo se va expresando, y no lo entiendo. sí, es como que, no sé, a los personajes se intenta poner como más arrugas o más, hacerlos como más realistas, como a Bilbo, que es más mayor, le han puesto unas ojeras, pero todas esas líneas como tiemblan, y en cambio Frodo es un personaje muy sencillo y muy expresivo, ¿no? En esa primera escena de la fiesta del cumpleaños que está con Gandalf, están sentados los dos, y le dice Mm, Gandalf, este Bilbo nunca cambiará, ¿no? Y Frodo pone una sonrisa como diciendo, y es muy expresivo y está muy bien. O sea, sí. es curioso, es como si hubiera habido distintos estilos de animación o distintos dibujantes, cada uno ahí a Mm, su aire. mm. Sí, sí, da esa sensación. Hay una cosa que me gusta de la película, toda ella, no por trozos. Me gusta el doblaje Sí. y por lo que he leído bueno, y he escuchado, las voces originales también están muy bien. Me encanta el Aragorn, me encanta la voz a ver, son voces de aquella época, pero es que me gusta muchísimo. En la original la hace John Hart, John Hart, sí, sí, exactamente. y la hace muy bien. Me gustan mucho eso y la otra cosa que me gusta mucho de la película, sin más, es la banda sonora de Leonard Leonard Rosenman. Rossman. Sí, que lo iba a comentar yo también. Es muy, no voy a decir tristona, es como, joder, da miedo. Realmente utiliza una serie de tonos y de instrumentación que siendo una melodía que es épica, quitando cuando suena a tope, el parabararán, tan, 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 tan. Eso sí, muy bonito. Pero la cantidad de escenas que eso suena retorcido y Sí, sí. dices, joder, da más miedo casi la banda sonora que las escenas que hay en pantalla. Sí, 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 sí. Yo, de hecho, la banda sonora la tengo en CD. Ya me me, imaginaba. la, me la compré en CD y a veces me la ponía o cuando estaba leyendo me la pongo y está muy bien. Y esos sonidos de como utiliza toda una serie de instrumentos extraños ahí que los pone cuando aparecen los Nazgûl, ¿no? Esas sonoridades que Mm, están muy bien. Y Leonard Rosenman luego hizo la banda sonora también de Star Trek 4, la de las ballenas. coño, la que me gusta a mí. Y en el tema inicial se autoplagia un poco. O sea, tú escuchas el tema inicial y el tema inicial de Señor de los Anillos y se autoplagia un poquito por ese sonido a veces como de campanillas que pone por ahí Mm. y es perfectamente reconocible. Y Es como una la de especie de Tigra no es sonido. del también.
Porque se No, parecen mucho, ¿eh? la de Tigra no es de él, no, Ah, no. no. Ostras, pues a lo mejor le dijo el Baxi que la Sí, copiase, porque sí, realmente se pero parecen. se parece, la sonoridad se parece mucho. Mm. Pero no es de él porque no me acuerdo ahora de quién es. Me fijé porque Tigra la estaba viendo ayer Ya, ya. y me fijé y no me acuerdo ahora quién era el compositor, que no es conocido. Pero se parece mucho la banda sonora, eso sí que es cierto. Yo creo que es que buscaron un tipo de sonoridad similar, porque yo creo que buscaban Los títulos también, de crédito, los títulos claro, de crédito también rojos sobre negro. sí, sí. Que por cierto, hablando de eso, de los títulos de crédito y demás, que en la escena inicial es para un poco también incidir porque en el fondo esta película, pues bueno, dentro de que fue un fracaso, pero sí que marcó a mucha gente. Yo creo que pues eso es lo que hemos dicho, a Jackson seguro que le marcó, porque era la única versión que había, pero Ujú. todo ese prólogo sobre fondo rojo en sombras es lo que luego hace Coppola en su prólogo de Drácula, de Bram Stoker. Sí. O sea, Ujú. Coppola lo que hace es lo mismo, es empezar la película con un prólogo contándote la historia previa de Drácula, que se la inventa, que no está en el libro para nada y se la inventa totalmente, pero luego toda la escena de la batalla contra los turcos, hay escenas que parecen calcadas, ¿no? Que se ven ahí combatiendo y cuando empalan a uno, y es eso, fondo rojo Mm. con sombras en negro. Yo creo que el recurso ya se había utilizado más veces. Lo que. Así para contar una historia al principio, eso ya no lo recuerdo. No lo sé, pero cuando vi la película de Coppola, lo primero que me vino a la mente es, anda, el prólogo de Señor de los Anillos de Baxi. O sea, Ujú. la referencia la vi ahí. Pues no sé qué más decir de la peli. O sea, banda sonora, personajes, adaptación de la novela, el cómo ha envejecido. ¿Qué más? ¿Te ocurre alguna otra cosa? No, en principio yo creo que hemos hablado un poco así de todo, ¿no? De lo particular estilo de animación, el guión ya lo hemos comentado, de Peter Beagle, la síntesis que se vio obligado a hacer. Es una película que marcó a mucha gente, yo creo que hoy en día es una película de culto. Necesita una edición que sea un poco mejor que esta, porque yo tengo esta que es vieja, ahí se ve. Ahora Y está que por internet. Claro, es que tú no te descargas cosas. no, pero no tiene. Yo me la descargué, está perfecta la que tengo, la que he bajado Sí, yo. sí. No, la edición es buena. O sea, la edición es buena, lo que no tiene ni un extra ni medio. O sea, Ah, ya. es una cosa aquí pelada que no tiene más que los subtítulos en diferentes idiomas, pero no tiene nada. O sea, no tiene nada. Entonces dices, hombre, un poquito más de algún Cabrons. documental, sí, sí. Pero bueno, a mí la película, a mí emocionalmente, la tengo más o sea, está más dentro de mi corazoncito que las de Jackson. Porque las de Jackson las vi de más adulto y no me marcaron tanto porque, pues bueno, esta la vi con 8 años. Y porque no has hecho. A ver, con estas películas, si las vas revisionando, entonces te queda ese sentimiento. Pero si pasan muchos Claro, años, y las ya vuelves se a ver. pierde. Claro, en cuanto pude, me la compré en DVD y la he vuelto a ver varias veces, aparte Mm. de alguna vez que la habían echado por la televisión. Y luego lo que tú dices, ¿no? La primera vez que la vi era muy niño, me dejó ese recuerdo ahí, fue el que me llevó al libro, y ya la siguiente vez que la vi, ya había leído el libro, o sea, ya fue a posteriori después de haberlo leído. Ujú. Y claro, ya es distinto, porque como no te resulta incomprensible o no te resulta porque ya las partes de ese bagaje de saberte la historia. Entonces no Sí. le vi esos defectos de guión que tú comentas, que sí que es verdad que los tiene. Yo cuando la estaba volviendo a ver la última vez, me di cuenta que efectivamente que para el que no se haya leído el libro, alguna cosa Uy, dirá, alguna. y esto de que... Mira, una escena que me gusta mucho cómo está resuelta, que me parece que está muy bien, es toda la escena del ataque antes del vado de Rivendell. Cuando aparecen los jinetes negros, que aparecen como Ah, una especie de... sí, Sí, ¿te gusta? sí, a mí me resulta muy terrorífica, ¿no? Cuando en el túnel se ve que se oyen los galopes, le dicen, huye. De repente los fondos, lo que tú decías, ¿no? Que a veces utiliza ese como la sobreexposición, ¿no? Yo creo que ahí Sí. en este trozo funciona. Mm. Se ven ahí como unos jinetes viniendo con unos relámpagos detrás y se ven los jinetes. Sí. A mí me parece que ahí está muy bien Mm. esa escena, que funciona, ese ambiente mágico funciona bien. Y bueno, me gusta mucho cómo está montada esa escena. A Recuerdo que mí no, a mí me gusta, pero no todo. Hay un. Es que ahora no.
A ver, la vi ayer o antes de ayer, pero Sí. hay un momento en que me resulta repetitivo. Hay no sé qué escena con la puñetera cámara lenta que lo utiliza mucho durante la película. De, ay, que viene, que se mueve, que tal, que me resulta repetitivo. No te sé decir exactamente qué momento es. No sé. No es de los momentos que a mí me gustan más de la película, ¿no? Me gusta mucho más lo que te he dicho antes de la muerte de Boromir. Sí, Vamos a ese hacer como momento, hacía. Sí, dime. ese momento está muy bien. Ese momento es Vamos a hacer estupendo. como hacía en la tele. ¿Cuál es tu momento favorito de la película? Ostras, pues a ver, espérate que lo piense. Mi momento favorito de la película. A ver, espera. A mí me. Mira, a mí. Va a parecer una tontería, pero a mí me gusta mucho al principio de la película. Hay una elipsis muy buena cuando dice, y pasaron no sé cuántos años, y 17. salen 17, y se ve como pasan las estaciones muy deprisa y ya te cambia, ¿no? Y luego hay un momento que está Gandalf con Frodo caminando por el bosque y contándole lo que tiene que ir. ¿Tú qué harías? Y bueno, pues dártelo a ti. Y dice, no, creo que esos aspavientos muy de Gandalf. Pero a mí, ese paseo con ese bosque, que son unos árboles muy curiosos, porque parecen, tienen unas formas que no son Mm, naturalistas, pero me parece no, muy. Me son parece. azules. Son azules, con forma como de tubería, pero me resulta muy curioso porque me hace ver que realmente no estamos en el mundo real, que es otro mundo, es un mundo mágico. Ese me gusta. Y luego cuando llegan a Fangor y sale Árbol y eso, a mí me gusta también mucho lo de Árbol Ujú. y demás. Ahí en el paseo ese del bosque es cuando saca a Sam de las matas que está escuchando, Sí, sí, sí. que es la presentación del personaje, que ese trozo está bien, porque ya ves que va a ser un alivio cómico. Que luego el Y otro en su película lo hace sacando de la misma sí, sí, manera de sí. la zarza, pero de la ventana. Y tiene la de dibujos animados tiene un detalle muy gracioso, que es un detalle de esos de humor que comentamos, que es como muy natural, y a mí esos son los detalles que me gustan. Que le dice, ay, señor Frodo, que no me convierta en sapo, no me convierta en no sé Sí, qué tal. Y dice, no, y dice, tú la acompañarás y da. Y cuando Gandalf se va a ir, de repente se vuelve y le hace como así, le hace un gesto, como para sí, asustarlo, ¿no? Que el otro se vuelve para sí, atrás. sí, sí. Pero que queda como muy natural, y esos son los detalles que realmente quedan bien. Dices, ostras, por ahí tenías que haber seguido, o sea, decir, que fuera más humana en ese sentido de ese tipo de detalles, de reacciones. Sí, pero Y ya me- te digo que en aquella época Uy, era bastante habitual este tipo de no emotividad, quiero decir. sí, Pues sí. a mí me gusta, lo que te he dicho, me gusta mucho la muerte de Boromir, porque me gusta mucho el cómo está filmado. La distancia al árbol, cómo va cayendo, me Sí, gusta. sí, sí, sí. Y la reacción cuando llega Aragorn, todo ese trozo me parece que está muy conseguido. No me gusta la escena del abismo de Helm en general, no me gusta. Me resulta embarullada, no sabes quién va por un lado, quién va por el otro, en Sí, ningún momento sabes que por qué se tienen que meter dentro, en qué altura están unos otros, o sea, me parece que sí. es un follón y que no se, Probablemente por eso y que te he que no se comentado, aclaran. ¿no? Que tuvieron que mezclar escenas de Nevsky con lo que habían rodado, etcétera. Probablemente, pero es un batiburillo. Y sin embargo, aparte de lo de Boromir, ya que tú has dicho dos cosas, pues me gusta el empaque de la primera mitad de la película, de lo de los fondos con la acción. Más que una escena en concreta, me gusta eso en general. Luego hay cosas que no me cuadran, pero lo que sí que me gusta es entretenerme en mirarlo, el dibujo de fondo. Sí, sí, eso es para quedarte mirando ahí esos detallicos, ya te digo, de los fondos. Mm. Yo me acuerdo también mucho de crío, otra de las escenas que me había quedado grabada, no sé por qué, era cuando van por cuando van por el paso de Caladras, ¿no? Que Sí. no que van por la nieve y no pueden pasar, y entonces Mm. tienen que decidir que van a ir por otro camino, pero a mí lo de la nieve, y hay una frase que dicen, uy, el brazo del señor oscuro le tiene que haber crecido para haber logrado esto. Y claro, no sé, yo me imaginaba ahí. Ay, Dios mío. Pero está bien, o sea, A mí me gusta mucho la carátula. sí, Siempre me gustó el dibujo este que tenemos de fondo. Me parece espectacular. Y siempre me he preguntado, o sea, siendo una película de animación en la que ya has hecho unos personajes y los has definido, ¿por qué no se parecen en nada a lo que luego hay en la película? No lo entiendo. O sea, dices, joder, es un estudio de animación porque no hicieron una.
portada que se pareciesen. O sea, me gusta mucho, pero no se parece a lo que Hay dos carátulas. Hay una que es esta, que es la que tú tienes puesta Sí, ahí detrás, que es esta de sí, aquí, que sí. yo la tengo en póster. La tengo en Sí, póster. yo lo recuerdo, lo vendían ahí es- en... Pues la tengo en póster enmarcada en la casa, en Mm, mi casa del pueblo, lo tengo ahí, el cuadro colgado ahí en una de las habitaciones. sí. Y luego había otra que eran los personajes más los de la película, puestos todos en grupo, todo lo que era la compañía del anillo, como posando, con Aragorn con la espada así levantada, y ese póster también está bastante chulo. Ostras, ese no lo recuerdo. Lo Sí, tendré que buscar. sí, sí, pues eran los dos pósters que había de la película, Ajá. pero el que más reconoce es este. Sí, sí, ese, ya te digo que lo tengo por ahí enmarcado porque me gusta también mucho, ¿no? Con la espada y... Sí. ¿Qué opinas sobre la película en general después de tantos años? ¿La has revisionado hace poco? Sí, de hecho la he visto varias veces porque a mí es una película que me gusta mucho. Yo, como Ujú. tú has dicho, a mí me la llevaron a ver al cine. O sea, yo la vi en la película es del Anda. año. Sí, la película es del año 78. Y yo supongo que aquí en España yo igual llegaría en el 79. Pero vamos, yo la vería con ocho años, porque no habría cumplido los 9. Y nos llevó una conocida, que era la novia de mi padrino. Ujú. Y nos llevó al cine a mí y a mi hermana. Y yo la vi ver, pues eso, con 9 8 años y mi hermana con 6. Ujú. Y yo me acuerdo que yo salí del cine encantado. A mí me fascinó ya con 8 años la película. Y mi hermana salió, pues eso, un poco que le había parecido, le había asustado en algunos momentos. Había dado miedo la película, porque sí que cuando la ves con esa edad, pues tan pequeño, pues tiene momentos que pueden dar bastante miedo, ¿no? Y es muy oscura. Mi hermana dijo que era muy oscura, no le había Ujú. gustado mucho, pero a mí me encantó. Y de hecho, bueno, fue la que me llevó a leer el libro años después, porque yo de esa película siempre se me quedó un recuerdo ahí, sobre todo de determinadas escenas, más que de la película en su conjunto. Con el paso de los años se me quedaron muchas escenas grabadas. Pues, por ejemplo, lo de los jinetes negros, que es esa imagen tan icónica. Sí. O Barbol, yo tenía mucho la imagen de Barbol con los dos hobbits y demás. Y cuando vi, pues unos años después, creo que fue pues eso, sobre en el año 83-84, un libro lo recordaré siempre, en un escaparate de una librería que estaba justo al lado de mi casa, El Señor de los Anillos. Y de repente me vino un flash, dije, este Mm. libro no es el de la película aquella que yo vi de niño. Y claro, me lo compré ipso facto. Entonces, fue la película que me llevó a leer el libro, ¿no? De hecho, pues Curioso, eso. curioso. Sí, sí. Yo Esta, completamente al revés, sí, el de Minotauro. esta edición antigua, ¿no? La de Y Minotauro que, que teníamos todos, sí. y que he mirado y es del año, la impresión es del año 83. O sea que Ujú. me leí el primer tomo y además me encantó, me di cuenta enseguida que era el de la película, y cuando quise leer el segundo estaba agotado. Y tuve que Sí, esperar y hay como gente que seis. tenía el primero y el tercero, yo me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. Y tuve que esperar como 6 meses o algo así eternos a poder leer el segundo, ¿no? Y el tercero, que ya me los leí seguidos. Pero Ajá. sobre el año 83-84, o sea, tenía yo 13-14 años cuando me lo leí. Pero fue la Ujú. película, por eso la película yo le tengo mucho cariño. Yo la película no la vi, bueno, sí que la vi, pero no la vi, me explico. No la vi en el cine, no me llevaron al estreno. No, no te digo qué suerte porque yo creo que me habría cagado en, en el cine. Pero la película la vi, la echaron en televisión y recuerdo que la grabé pero tarde. De esto que la coges empezada y estaban con los VHS y la puse a grabar. Y no la tenía entera. El principio, de hecho, tardé años en verlo. Toda la parte de Hobbiton, de la comarca y eso no lo vi en años. Yo no me acuerdo dónde empezaba, creo que empezaba con los túmulos o algo así. Y me daba muchísimo, no te digo, bueno, había cosas que me daban miedo, los Nazgûl sobre todo, y luego era una película que me resultaba fascinante, pero no la entendía. Pero más o menos fue a la vez que empecé a leer la primera novela. La primera Claro. novela realmente la empecé a leer también con 14 o 15 años, casi demasiado joven para leer eso. Pero vamos, y a mí la película, que no la he visto tantas veces como tú,
me ha envejecido mucho. Lo que pasa es, digamos que hay muchas cosas de la película que me siguen pareciendo una pasada, pero me resulta fallida en muchas otras. Pues nada, eso ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos otro día. Adiós. Exactamente. Adiós. Larga vida y prosperidad. Eso.